Hola, este es un apoyo para el reporte de la práctica presencia de almidones en los alimentos. El almidón en los alimentos es un tipo de carbohidrato complejo que produce al ser consumido energía vital cuando nuestro cuerpo los transforma en glucosa durante el proceso de la digestión. Los almidones en los guisantes, granos enteros, maíz y las papas suministran el combustible necesario para que el cerebro, los músculos y otros órganos vitales puedan ejercer sus funciones. Muchos alimentos son procesados y contienen una cantidad significativa de almidón. Sin embargo, estos no son saludables ya que provienen de productos refinados y muy altos en grasa. Por lo antes mencionado, utilizando una reacción química de identificación de almidón determinará su presencia en algunos alimentos de consumo común. En la introducción vas a investigar qué son los carbohidratos, su clasificación y función, la estructura y función del almidón y del glucógeno. El objetivo es identificar el almidón empleando algunas de sus características y propiedades. La pregunta que nos haremos para plantear la hipótesis será la siguiente. ¿Cómo puedes identificar químicamente al almidón en diferentes alimentos con Lugol? Los hidratos de carbono, carbohidratos o azúcares están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno y están unidos por enlaces glucosídicos. Se clasifican en hidratos de carbono simples, en el cual encontramos los monosacáridos que tienen solo una unidad de glucosa. Por ejemplo, la glucosa induce la secreción de la insulina, hormona que estimula el apetito. La fructosa la encontramos en el azúcar, miel, mermeladas, jaleas y golosinas. Y los disacáridos, en el cual un ejemplo es el azúcar que se obtiene de la caña. Los hidratos de carbono complejos como los polisacáridos, que son muchas cadenas de glucosa. Tenemos, por ejemplo, la celulosa, que forma parte de la pared celular y sostén de los vegetales, y el almidón, que está presente en los tubérculos como la papa. El organismo utiliza la energía de los carbohidratos complejos como los polisacáridos, pero son de lenta absorción. Los alimentos que contienen almidón son panes, postas, cereales, arroz, legumbre, maíz, cebada y avena y centeno. La estructura del almidón. El almidón está formado por dos unidades de amilosa y amilopectina. La amilosa está formada por moléculas de glucosa, que es la que vemos aquí como hexágonos, que contiene 6 carbonos. Está enrollada o de forma helicoidal, no está ramificada, está como en forma lineal, como lo vemos aquí. La amilopectina está formada por moléculas de glucosa con ramificaciones cada 15 o 30 monosacáridos. Con el yodo se tiene de azul, violeta o negro, como lo veremos después. Aquí vemos una fotografía de los gránulos de almidón. La amilosa se encuentra en el interior y la amilopectina en el exterior. Las funciones. Los almidones son cadenas de moléculas de glucosa muy largas que las plantas crean o almacenan energía para su metabolismo. Cuando ingieres alimentos ricos en almidón, recibirás un alto contenido energético para el desarrollo o funcionamiento de tus células. En el caso de la energía celular, el único azúcar que las células pueden utilizar es la glucosa, que es un componente principal de los almidones. Es el combustible para la mayor parte del cuerpo y la forma más fácil de metabolizar energía. En la función cerebral, las células del cerebro necesitan el doble de energía que las demás, lo que hace que los almidones sean esenciales para su funcionamiento. El uso de los almidones. En las carnes se forman los embutidos porque incrementan su retención de líquido. En los lácteos mejora las características de viscosidad, palatabilidad, le da cuerpo, relleno y textura. En el caso de la dulcería, junto con el azúcar, actúa como fijador del sabor.
En repostería es utilizada la fécula de maíz, como sería la maicena, como espesante, y la harina de trigo que se encuentra en las recetas de cocina. El almidón en la química. Se utiliza en farmacología o para la preparación de fármacos como excipiente. Es una sustancia que se destaca por sus propiedades de absorción. Se utiliza en forma sólida o en suspensiones. Por ejemplo, algunas suspensiones o jarabes que nos tomamos como medicamentos. Aquí vemos una caja de tabletas donde se utiliza como excipiente o como base para la fabricación de medicamentos. En la alimentación infantil se utiliza a través de preparados de papillas, de avena, de trigo, etc. En la industria, el almidón de maíz se puede convertir en productos derivados. En el campo de la toxicología se utiliza como un antídoto en envenenamiento que ha sido producido por yodo o bromo. El procedimiento para el experimento casero va a ser el siguiente. Vas a utilizar isodine, 2 vasos, plato, gotero. Las sustancias, almidón en polvo, que ese yo se los mostré en el video tutorial. Si no lo tienen, ya lo ven ahí. Luego pollo, arroz, tortilla, maíz, salchicha, papa, etc. Colocan en el plato una pequeña porción de cada muestra. Agregan unas gotas de isodine cubriendo toda la muestra. Espera unos 10 minutos a que reaccione el lugol, el isodine, en los alimentos. Los alimentos que contengan almidón tendrán un color a negro al que virará. Si los alimentos no contienen almidón, no cambiará y se quedará color marrón. Recuerda, esquematiza y explica. Realiza tu hoja de resultados a mano y recuerda tomar fotos de tus evidencias del experimento. La identificación de almidón con lugol. La coloración producida por el lugol es una disolución de yodo y yoduro potásico. Tiene un efecto óptico que se introduce o se fija en las hélices de la amilasa y la amilopectina de las moléculas de almidón. Este proceso puede ocurrir en frío o a temperatura ambiente. No se efectúa una reacción química, sino que se forma un compuesto de inclusión que modifica las propiedades físicas de esta molécula, dando una coloración o viraje al color negro. Como lo vimos, que se pusieron los alimentos que contenían almidón de color negro. Entonces, si los almidones pertenecen al grupo de los carbohidratos, que son la fuente principal de energía, se determinará la presencia de almidón en algunos alimentos que consumimos diariamente con el reactivo del lugol, dando una coloración de color negro. Aquí vamos a obtener los resultados mediante esta tabla. El almidón en polvo, lo teníamos químicamente, lo pusimos en agua y se obtuvo un color negro. Este fue nuestro control para comparar todas las demás muestras. Vimos, antes de la reacción estaba de color blanco, después de que le agregamos el lugol se volvió completamente negro. El pan, el arroz tienen un alto contenido de almidón, que lo comparamos respecto al control. El maíz tiene también almidón, pero no es tan marcado como en el caso del arroz y la papa. El trigo, el jugo de naranja y la cebada no contienen almidón, por lo tanto se quedaron de color marrón. La tortilla también tiene almidones, pero no es tan considerable como los anteriores. El pan y el cereal tienen un alto contenido de almidón. En el caso de la salchicha y la carne de pollo se quedó color marrón, no contienen almidón debido a que son proteínas. Entonces, analizando los resultados, obtuvimos que los alimentos con un alto contenido de almidón son el arroz, papa, cereal y pan. La tortilla y el maíz contienen menos cantidad de almidón. El jugo de naranja, el trigo, la cebada no contienen almidón, sin embargo pertenecen a los carbohidratos. Pero aquí en este caso el lugol no nos va a identificar ese tipo de carbohidratos. La carne de pollo y la salchicha no contienen almidón porque son proteínas. Aquí les muestro unas fotografías de cómo el pan, el arroz tienen un alto contenido de almidón. Aquí está la salchicha y la carne de pollo, se quedaron color marrón. La digestión de los carbohidratos. El almidón se digiere en 2 etapas.
Inicia al ingerir nosotros el alimento por la boca, la amilasa salival o la ptialina. Al momento de nosotros ingerir alimentos con almidón, estos pasan al estómago y por medio de la amilasa del páncreas la va a desdoblar o la va a hacer más sencilla y la va a descomponer en moléculas como maltosa, maltiosa y alfa-dextrina. Pasan los nutrientes al intestino y por medio de la maltasa la va a descomponer y dejarlo en una molécula más sencilla como sería la glucosa. Existen diferentes tipos de almidón y de almidones resistentes. El almidón de digestión rápida. Se absorben en 20 minutos. En exceso aumentan en la concentración de glucosa en sangre, es decir, se altera el control de la glucemia. Nosotros debemos tener un rango de 100 miligramos por decilitro. El pan, la pasta, la patata o papa y arroz muy cocido son de digestión rápida. El almidón de digestión lenta se absorbe en 100 minutos. Esto va a tener un mejor control de la glucemia y la encontramos en granos crudos o al dente, cuando quiere decir cuando nosotros cocemos una pasta que no esté muy cocida, se dice que está al dente. Entonces, los almidones de digestión lenta hacen que la glucosa se absorba gradualmente hacia la sangre, por lo que no existen incrementos súbitos de la concentración de glucosa que requieran de una alta demanda de insulina. Hay otro tipo de almidón, el almidón resistente, que es no digerible y tenemos 4 tipos. Los de tipo 1 son los encapsulados en fibras vegetales como semillas, legumbres crudas. Las de tipo 2 en forma granular no digerible como el plátano verde, la patata cruda. La de tipo 3, el almidón retrógrado gran prebiótico, que lo encontramos en alimentos cocidos y enfriados. Y las de tipo 4 es el almidón modificado en industria, productos procesados no naturales. Los alimentos con almidones de la dieta contienen una mezcla de todos estos que antes mencionamos. Es muy importante regular el consumo de carbohidratos, principalmente, bueno, en este caso almidones, que es lo que estamos planteando. Si nosotros comemos en exceso estos carbohidratos o almidones, por un aumento podemos producir hiperglucemia, que quiere decir aumento en la concentración de glucosa en nuestra sangre. Esto puede generar diabetes de tipo 1 o tipo 2, dependiendo de los no de la insulina y los que dependen de insulina. Se puede producir obesidad y por deficiencia, si no comemos también las cantidades adecuadas, podemos producir hipoglucemia, que es disminución de la glucosa, bulimia y anorexia. Entonces es importante tener una dieta balanceada de carbohidratos, lípidos y proteínas. En el cuestionario vas a dar las características, estructura y función de los carbohidratos, el almidón en presencia de lugol y sodine, de qué color se pone, ya vimos que se pone de color negro. ¿En qué se convierte el almidón al ser digerido? En glucosa y todo el proceso que expliqué del metabolismo de los carbohidratos. Menciona 5 productos ricos en almidón. En la conclusión vas a describir la importancia y consecuencias del consumo de alimentos con adecuado y alto contenido de almidón. En las referencias bibliográficas pones el libro de texto y fuentes digitales con dirección electrónica. Recuerda entregar tu práctica en un documento de Word en modo en la asignación correspondiente. Gracias, hasta luego, bye.